Voy a invitarle a que oremos, hermanos, antes de empezar con la palabra. Quieres apoyarme, inclinar ahí tu rostro y orar junto conmigo. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, te agradecemos. Queremos bendecirte, Señor, por el tiempo que nos puedes regalar y poder estar aquí, Señor, para celebrar uno de los eventos históricos que han cambiado al mundo. Tu resurrección, Señor, es como la bisagra que le da vuelta al mundo, y el mundo ahora tiene una causa o está encauzado a ese propósito de que ahora te conozcan a ti, Señor, como el único Salvador. Gracias por estos cantos, Señor, que podemos cantar estas verdades del Evangelio, creyéndolas en nuestro corazón, sabedores, Señor, que tú eres fiel para cumplir tus promesas. Señor, en esta mañana estamos también congregados con el propósito de escuchar tu voz. Tu palabra es suficiente. Tu palabra es como esa espada que más cortante que toda espada de dos filos, que puede penetrar, Señor, hasta llegar a nuestros corazones. Rogamos que tu Santo Espíritu, que la inspiró, pueda cambiarnos, pueda movernos, Señor, a que seamos cambiados profundamente, Señor, en nuestros corazones. Quita toda distracción en esta mañana, Señor, que no provenga de ti, y ayúdanos a que por medio de tu palabra nosotros podamos ver, Señor, la hermosura, la belleza del Evangelio y a Jesucristo, tu Hijo, a quien es enviado por nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Van abriendo sus Biblias, amados hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Me da gusto que podamos estar bien animados, ¿verdad?, para salir el día de mañana. Encargamos sus oraciones para que podamos tener un viaje seguro de ida y de vuelta, y que ese campamento también pueda ser usado grandemente por Dios para atraer a muchos de los que van a estar ahí. Mayormente no son creyentes, entonces esperamos que Dios levante una cosecha de jóvenes llamándolos eficazmente a salvación. Pedimos sus oraciones y pues también bien animado porque el siguiente domingo, pues aparte de la taquiza, ¿verdad?, tenemos un predicador invitado que es parte de la familia de Tecate Misión Internacional. Y pues cuando los pastores estamos sentados ahí siendo alimentados, siendo ministrados, pues nos sentimos como complacidos, ¿no? No hay una tarea que hacer como predicar o enseñar, entonces venimos a recibir y tenemos un predicador invitado, y oren también por ese predicador invitado. Su nombre es Víctor López. Vayan entonces a Marcos capítulo 15. Síganme con su vista del versículo 33 al 39. Marcos capítulo 15 del 33 al 39. Dice: cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Desde el 22 vamos a leer. Desde el 22. Marcos 15, 22. Dice: lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado.
Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, juntos con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí, al oírlo, decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Ahora ve al capítulo 16, del 1 al 5. Dice: pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellos se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten ustedes. ¿Buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado? Él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. El tema de esta mañana, amados hermanos, es el siguiente: al pie de la cruz y la tumba vacía. Al pie de la cruz y la tumba vacía. Es prácticamente imposible poder dar un sermón donde el Señor citó todas estas palabras en la cruz del Calvario cuando estaba siendo crucificado, pero por lo menos voy a tomar 2 frases que él dijo cuando estaba siendo crucificado y nos vamos a enfocar en eso. Pero antes de empezar con la predicación, hace mucho tiempo en una iglesia, un pastor tenía la preocupación de que algunos de su congregación se sintieran muy familiarizados con la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, porque ya la habían escuchado infinidad de veces. Este pastor se levantó de su silla, se dirigió al púlpito, se dirigió a la congregación y les dijo: amados hermanos, él se dirigió a la congregación y dijo: amados hermanos, no podemos pensar en la crucifixión y la resurrección de Jesucristo lo suficiente, ya sea en esta vida o en la vida venidera. Este pastor era el pastor Spurgeon, ese pastor que predicó por mucho tiempo en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Eso que te estoy narrando lo dijo hace mucho tiempo frente a un auditorio de 6,000 personas. Él estaba preocupado porque decía: muchos de mi congregación ya han escuchado muchas veces la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Y estaba diciendo:
Nunca podemos pensar lo suficiente en la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, ya sea en esta vida o en la venidera. Y realmente tenía razón. Realmente él tenía razón, porque estaremos pensando en la muerte y la resurrección de Jesucristo toda la eternidad. Y la razón por que tomé a Marcos, el Evangelio de Marcos, es porque Marcos nos lleva al pie de la cruz. Marcos nos lleva al pie de la cruz y narra una de las verdades más profundas que tiene que ver con la crucifixión de Jesucristo. Y en ese Evangelio Marcos no se está enfocando tanto en el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo. Él se está enfocando más bien en lo que Él padeció espiritualmente en la cruz del Calvario. Si tú ves la Biblia, en la cita que vimos, el versículo 24 y el versículo 25, ¿cómo describe Marcos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Sencilla y llanamente con un par de palabras. 3 palabras. Cuando lo crucificaron. Versículo 25. Cuando lo crucificaron. ¿No te gustaría a ti tener más detalles acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo realmente pasó su crucifixión? ¿Cómo fue crucificado? Pero Marcos lo pone en esa manera, breve, sencilla y llanamente, cuando lo crucificaron. Y la siguiente pregunta que me nace a mí es, ¿por qué la brevedad de Marcos? ¿Por qué la brevedad de Marcos? Una de las razones de la brevedad del Evangelio de Marcos es que para los destinatarios de este Evangelio, ellos ya estaban familiarizados con lo que era, con los procesos crueles de la crucifixión. Para ellos no era nuevo. Esa es una de las razones. Y la otra razón por la que en el Evangelio de Marcos se encuentra esta frase cuando lo crucificaron. La brevedad de esta frase es con el propósito de que nuestro entendimiento de la cruz sea objetivo y teológico. Él no se enfoca en el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo. Y no me malentienda, no es que estemos haciendo menos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él fue molido en la cruz, Él fue quebrantado en la cruz, murió de asfixiado. Pero la brevedad de esta frase de Marcos está ahí para que nuestro entendimiento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo sea objetivo y teológico. Y lo primero que quiero que veamos es que Marcos nos lleva al pie de la cruz, donde vemos a Jesús desamparado por Dios en la cruz. Dame la siguiente, Chani, porfa. Marcos nos lleva al pie de la cruz, donde vemos al Señor Jesucristo desamparado por el Padre. Versículos 33 y 34. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y era la hora novena cuando Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo quiero que tú entres en esta mañana a la escena de la crucifixión. Yo quiero que tú uses tu imaginación y te puedas transportar al Evangelio de Marcos en este capítulo 15 y vayas al pie de la cruz. Habían pasado ya 3 horas, esta es la escena. Jesucristo ha estado colgado por 3 horas en esa cruz, ha estado expuesto en esa cruz, colgado en esa cruz, atravesado con clavos atravesado con clavos que atravesaron su carne. Y Él está luchando en agonía por respirar.
Él ha sido exhibido y ridiculizado públicamente. Estaba desnudo en la cruz del Calvario. Y Marcos narra que al mediodía se presentó un evento inesperado. Tinieblas cubrieron la tierra. Todo se empezó a oscurecer en esa escena. Y dice Marcos que hubo tinieblas en toda la tierra. Y esto simplemente no era un evento atmosférico, algo que estaba sucediendo nada más como un evento atmosférico. Esto era una evidencia cósmica de que el juicio de Dios estaba cayendo sobre Jesucristo por nuestros pecados. Esa oscuridad era la confirmación o la evidencia de parte de Dios haciéndose presente en esa evidencia cósmica de traer tinieblas, de que el juicio de Dios estaba cayendo sobre Jesucristo por nuestros pecados. Y amados hermanos, creo que una manera para entender la crucifixión tenemos que ir de visita a un jardín. Hay un jardín en el cual podemos ir de visita para que nosotros podamos tener un entendimiento de lo que es la crucifixión. Estoy seguro que tú ya sabes o ya estás pensando en ese jardín. ¿Es el jardín de qué? Del Getsemaní. Es el jardín de Getsemaní, porque es el Getsemaní que interpreta la crucifixión. Es el Getsemaní que interpreta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Marcos en este mismo evangelio del capítulo 14, dice que cuando Jesucristo entró a ese jardín, en el versículo 32 del capítulo 14, dice, llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de muerte, dice Jesús. Les dijo, quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino se cumpla tu voluntad. Jesús, antes de su arresto, él va a este jardín del Getsemaní para orar. Aproximadamente entre 15 y 18 horas antes de su crucifixión, él va a este jardín del Getsemaní. Y al entrar al Getsemaní, Marcos describe a un Jesús entristecido, angustiado, que su alma estaba tan afligida que lo llevaba a una tristeza mortal. El pasaje paralelo en Lucas capítulo 22 dice que cuando él se postró en tierra, dice que sus gotas de sudor que caían de su frente se convirtieron en gotas de sangre porque oraba en gran agonía. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese huerto de Getsemaní? ¿Por qué está cargado Jesús con esta angustia mortal? Es la copa. Es la copa de la ira de Dios. Y esta copa es una referencia a la ira justa, santa de Dios por el pecado. Jesús en el Getsemaní contempla esa copa. Y él dice, Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús contempla la copa en el Getsemaní y se horroriza con la realidad de cargar con nuestros pecados.
y empieza a orar agonizantemente en ese lugar, porque él ve la realidad de que él se va a convertir en el objeto de la ira de Dios, donde Dios va a descargar su furia santa por el pecado de cada uno de nosotros. Y al ver Jesús esa realidad, Jesús cae al suelo y comienza a orar de nuevo. El Evangelio de Mateo dice que él oró 3 veces la misma oración. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Por 3 veces oró esta oración. Y lo único que recibió Jesucristo fue un silencio abrumador. No hubo respuesta. Solamente un silencio abrumador. Jesucristo le dice al Padre: Padre, si hay otra alternativa, por favor. Si existe otra alternativa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si hubiera existido otra alternativa, el Padre lo hubiera provisto, pero no existía otra alternativa. No había otra alternativa. Y Jesús se propone a tomar la copa de la ira de Dios, a beberla y a vaciarla y no dejar ni una sola gota en ella. Se dispuso a beberla. Y después de 3 horas estando colgado en esa cruz, en sufrimiento, él ya no puede guardar silencio. Ella no puede guardar silencio después de 3 horas. Y es interesante que Jesucristo no protestó, hermano, cuando fue arrestado, cuando fue golpeado, cuando fue escupido, cuando fue traicionado, cuando fue condenado de manera injusta, cuando le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Él enmudeció, él no hubo ninguna queja, ninguna protesta. Pero cuando estaba en esa cruz, después de 3 horas, él ya no puede guardar silencio. Él ya no puede guardar silencio. Y es aquí donde te quiero llevar, amado hermano, en esta mañana. Aquí el sufrimiento de Jesucristo es indescriptible. Jesús se convierte en esa cruz en el objeto de la ira de Dios y recibe el juicio de Dios de todos los pecados que él pasó por alto con paciencia desde Adán, y los pone sobre Jesucristo. La gran voz él clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este grito, amados hermanos, nos revela que el aspecto más doloroso de su crucifixión fue precisamente ese: ser el objeto de la ira de Dios y ser abandonado por Dios en el proceso. Ese grito que él dio en la cruz tiene muy poco que ver con lanzas, clavos, espinas. Es más profundo que eso. Ese grito lo da porque está siendo abandonado por Dios en esa cruz. El Padre, que es santo, 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 en pureza, en santidad, en justicia, mira a Jesucristo y tiene que abandonarlo. El Padre tiene que castigar el pecado. Y lo que hace el Padre es darle la espalda al Hijo y lo abandona en esa cruz. ¿Puedes imaginarte eso? Dios Padre dándole la espalda al Dios Hijo. Dios Padre dándole la espalda a Dios Hijo. Jesucristo, el Hijo de Dios eterno,
que había disfrutado de una comunión perfecta con el Padre durante toda la eternidad, sin ninguna interrupción. En ese momento, Él es separado de todos sus derechos y todos sus privilegios y está colgado entre el cielo y la tierra y no tiene ningún lugar, ningún hogar entre esos dos lugares. Está desamparado. El que no había cometido pecado, el que no había conocido pecado, desciende a las más profundidades del infierno, cargado con tu pecado y cargado con mi pecado. Mientras las olas de la ira justa de Dios vienen sobre él por 3 horas. Vienen sobre él esa ola de ira de Dios por 3 horas. Por eso que él grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hablando sobre de esta escena en la cruz del Calvario, R.C. Sproul dice lo siguiente: este grito representa la protesta más agonizante que jamás se haya dicho en este planeta. Sale en el momento de un sufrimiento sin igual. Su grito es el grito de los maldecidos, el grito de aquel que fue condenado en lugar nuestro. Porque ser abandonado por el Padre fue el aspecto más agonizante de su crucifixión. No sé si tú ya lo habías visto de esta manera, pero Él experimentó la ira que nosotros merecíamos, hermanos. Él experimentó la ira de Dios que nosotros merecíamos, para que nosotros experimentáramos la gracia que no merecemos. Él fue abandonado por el Padre en esa cruz para que ahora, si tú eres hijo de Dios, jamás seas abandonado por el Padre. Tremendo nuestro Señor Jesús. Lo segundo que nos lleva Marcos al pie de la cruz, vemos a Jesús pagando la deuda que teníamos con Dios. Vuelve a Marcos capítulo 15. Versículo 37. Dice Marcos: pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Jesús colgado en esa cruz da un gran grito. Y el pasaje paralelo de Juan 19:30 del Evangelio de Juan, Jesús dijo: consumado es. Consumado es, fue lo que dijo Juan en su evangelio. Y Juan no nos dice en su evangelio qué fue lo que Jesucristo consumó, pero el resto de las escrituras sí nos dice qué fue lo que Jesucristo consumó. La palabra consumado es, o consumado es la palabra griega tetelestai, así como se escucha, tetelestai. Y es una palabra cargada de significado, hermanos, que estoy seguro que si nosotros la entendemos, podemos saber y entender, tener más luz de lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario. Algunos ejemplos de cómo se usaba esta palabra en la antigüedad nos van a ayudar. Cómo se usaba la palabra tetelestai, consumado. En aquel tiempo, cuando los esclavos, su amo les decía y les encomendaba un trabajo, el siervo o el esclavo tenía que hacer su trabajo. Y cuando el siervo terminaba su trabajo, contemplaba su trabajo ya terminado, iba al amo y le decía: tetelestai, amo, consumado es. Los sacerdotes en el templo, cuando ellos recibían todos aquellos corderos para presentarlos como un sacrificio en el templo, ellos tomaban los corderos y los examinaban, todo el cordero, que no tuviera ninguna imperfección, tenía que ser perfecto ese cordero.
Y después de examinar a ese cordero, el sacerdote miraba que era excelente esa ofrenda y decía, tetelestai, no tiene mancha, es perfecto, no tiene ningún defecto. Y eso es lo que dice Pedro en el capítulo 1, del versículo 19 y 20. Porque nosotros fuimos redimidos por la sangre de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Jesucristo. Un cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo por amor a vosotros, es lo que dice Pedro. Los comerciantes cuando alguna persona no saldaba una deuda con un comerciante, pero había otra persona que podía saldar la deuda por ellos, una vez la cuenta saldada, ellos extendían un certificado. Y en ese certificado ellos plasmaban, sellaban la palabra tetelestai. Deuda cancelada, pagada por completo. Eso es lo que Jesucristo está gritando en la cruz. Tetelestai. Todo está pagado. No hay nada más que hacer. Todo está completo. Deuda cancelada. Eso es lo que Jesús está diciendo en la cruz del Calvario. Todo se ha cumplido, todo se ha completado, ya no hay nada más que hacer. Eso es como para que te levantes de la silla y grites, ¡Gloria a Dios! Porque nosotros estábamos perdidos. Dios mismo librándonos de Él mismo. No había otra manera. No existía otra alternativa. No existía otra alternativa. Jesucristo es la simiente prometida en Génesis 3:15. Él es la simiente prometida en Génesis 3:15. Él es a quien iban a herir en el calcañar, pero Él iba a dar un golpe devastador en la cabeza a Satanás y a las huestes. Colosenses es lo que dice. Busca Colosenses en tu Biblia. Colosenses 2:13 al 15 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndoles perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándola en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre de ellos por medio de Jesucristo. Jesús exhibió su victoria. Jesús no murió como un mártir ahí en la cruz. Él murió como un gran salvador, venciendo a las huestes, venciendo a Satanás, levantándose de la muerte después de la crucifixión. Hizo un espectáculo público, diciendo, yo he vencido. Yo he vencido. Él dice, todas las exigencias de la ley, todas las profecías se han cumplido. Entonces Él grita, tetelestai, cuenta pagada por completo, cuenta cancelada, todo ha sido completado. El que citaron hace rato, el autor D.A. Carson, también dice algo acerca de este grito. Él dice, este grito es el grito más maravilloso de la Biblia. Es el grito más maravilloso de la Biblia. La ira justa y santa de Dios por nuestros pecados ha sido enteramente satisfecha por medio de la muerte de Cristo en la cruz. No hay mejores noticias que un hombre puede escuchar. No existen, hermanos, otras mejores noticias que nuestros oídos puedan escuchar. La justicia de Dios, la ira de Dios, ha sido enteramente
satisfecha por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Poderoso es nuestro Dios, como cantábamos hace un momento. Poderoso su nombre es, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Y lo último, lo que nos lleva Marcos nos lleva a la tumba vacía. Dame la siguiente, Chani. Marcos nos lleva a la tumba vacía, que es la evidencia que Dios resucitó a Jesucristo para nuestra justificación. Hace rato cantamos, la tumba vacía está, ¿verdad? Hace rato cantamos. La tumba vacía es la evidencia contundente de Dios que Él resucitó a Jesucristo para nuestra justificación. Vemos a estas mujeres que iban al sepulcro a ungir al Señor Jesucristo de acuerdo a la tradición de los judíos. Llegan a ese lugar, se encuentran a ese joven con vestiduras blancas y le dice, ¿a quién buscan? Ellos dicen, él mismo les dice, a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Miren el lugar donde le han puesto. Marcos nos lleva al pie de la cruz. Y si hay un pasaje, amados hermanos, si hay un pasaje como muchos que hay en la Biblia que pueden describir o que pueden poner en un solo versículo la obra de redención que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ese tiene que ser 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Pablo dice a los Corintios, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después dice en el versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están muertos en sus pecados. Si Cristo no resucitó, hermanos, vámonos de aquí. Si Él no resucitó, no hay cristianismo. Sin la resurrección de Jesucristo, no hay cristianismo, no hay perdón de pecados. Vana es nuestra fe y nuestra predicación, es lo que dice Pablo. Y es precisamente, hermanos, es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que separa el cristianismo de todas las demás religiones de invención humana que el mundo ofrece en el mercado espiritual, en este mundo caído. La resurrección es lo que separa el cristianismo. Buda está muerto, Confucio está muerto, pero Jesucristo ha resucitado para nuestra justificación. Otro comentarista, Charles Hodge, dice, con un Salvador muerto, un Salvador sobre quien la muerte hubiera triunfado y le hubiese mantenido cautivo en el sepulcro, nuestra justificación hubiera sido imposible. Quiero terminar con Romanos 4, y si tienes algo con que subrayar este versículo, hazlo, hermano. Romanos 4, 23, 24. El inciso B del versículo 24 dice, Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Esta palabra, esta expresión de Pablo en Romanos 4 que dice que fue entregado, es un término jurídico, hermanos. Fue entregado, es un término jurídico. Y hace referencia a un criminal que es entregado a un juez para que reciba su condena y pague con un castigo. Te voy a poner un ejemplo. Voy a ponerte un ejemplo. Piensa en el pecado más horrible que hayas hecho en tu vida. Y que te avergonzara si hubiera la posibilidad de proyectarlo en esta pantalla. Piensa en todos los pecados que has cometido y súmale a eso todos los pecados de aquellos a quien Jesucristo vino a salvar, y ve la escena en el tribunal de Dios. Jesucristo fue entregado. Haz de cuenta que el Padre está aquí como juez de toda la tierra. El Hijo está de este lado. Tú llegas del lado derecho. Y Jesús le dice al juez del universo, al Dios Padre, le dice, estando Iván parado aquí, estando Iker parado aquí, estando Brenda parada aquí, Dios, el Padre está como juez de toda la tierra, y Jesucristo le dice al Dios Padre, castígame a mí por esos pecados. Castígame a mí. Eso es lo que está diciendo Romanos 4, 23, 24. Él fue entregado como un criminal, como un reo, para que recibiera el castigo por nuestros pecados que nosotros merecíamos. Y Dios lo resucitó para proveer justificación, dejando como evidencia la tumba vacía. Él dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Con esto quiero terminar, amados hermanos. Jesucristo fue tratado en esa cruz como si Él hubiera vivido tu vida de pecado. Jesucristo fue tratado en esa cruz como si Él hubiera vivido tu vida de pecado, para que ahora tú, como hijo de Dios, puedas ser tratado como si tú vivieras la vida de Jesucristo en perfecta obediencia a Dios. De esa dimensión es la gracia de Dios. Cristo no murió como un mártir en la cruz del Calvario. Él murió como un gran Salvador y hizo un espectáculo público de Satanás y sus huestes y los avergonzó públicamente, los derrotó, los desarmó. Están vencidos. Tu tiempo se está acabando. Lo más maravilloso de esto es que Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, decidió entregarse voluntariamente, hermanos, voluntariamente por nuestras transgresiones. Voy a leer Isaías 53 del 3 al 6 y con esto terminamos. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó con nuestros dolores,
Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados y iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre de Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre de Él la iniquidad de todos nosotros. La encarnación, la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo son las evidencias de Dios claramente expuestas en la Biblia. Fueron históricas y son las evidencias contundentes de que Dios te ama. Dios te ama. Voy a volverlo a decir. La encarnación, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús y la tumba vacía son las evidencias más contundentes del amor de Dios por pecadores como nosotros. Si alguien de los que estamos aquí que ya ha creído en el Señor Jesucristo como suficiente Salvador y está luchando con pensamientos acerca de que Dios no te ama, yo quiero que vayas al pie de la cruz y veas a Jesucristo colgado, molido, atravesado, quebrantado por tus pecados. Y veas y vayas a la tumba vacía, que es la evidencia de que Dios Padre te ama. Y si tú estás aquí sin Cristo, si tú estás aquí sin salvación, ven a Él. Ven a Él. Ven a Jesús. Jesús triunfó sobre la muerte, sobre el pecado. Y si tú pones tu fe en la obra de redención que Él hizo en la cruz del Calvario, serás declarado justificado en el tribunal de Dios, porque todos tus pecados, todas tus transgresiones, todas tus impiedades serán puestos a la cuenta de Jesucristo, y Jesucristo va a decir: cuenta saldada, cuenta pagada por completo. Jesús te ofrece hoy esa salvación, amigo mío. No salgas de aquí sin Jesucristo. Él te llama hoy eficazmente a salvación. Te voy a invitar a que te pongas de pie.